a un semivirtual. Jorge, Ya. la dirección de YouTube. Está en un semivirtual, pero si gustan igual se las puedo enviar al finalizar. Por favor. Sí, ya. No sé si tienen algún correo como curso o no. No, Por la solamente gente. un WhatsApp. Ah, Un WhatsApp de curso. bueno, se la puedo enviar a alguien por WhatsApp si quieren también. Ya me pueden dejar el número, se lo pueden enviar. ¿Ya? Genial, ¿Ya? genial, Jorge, Sí, para porque que lo hagan más rápido. todo ayuda. Sí, ya. Miren, vamos a trabajar, dice explícitamente en los contenidos de la evaluación que son polinomios de grado 3. ¿Ya? Entendamos polinomios de grado 3, ¿ya? Donde el mayor exponente que va a encontrar va a ser 3. Algo que tiene que tener claro al tratarse de polinomios de grado 3, ¿ya? Y ahí eso es una ayuda por parte de la profesora, decir que va a ser de grado 3, es que la función siempre va a quedar de esa forma, ¿ya? La gráfica. O podría quedar así, ¿ya? Pero siempre va a tener más o menos esa estructura. Puede ser un poquito más alargada, ¿cierto? Pero va a tener esa estructura. ¿Ya? Esa es la ventaja de que nosotros sepamos de que va a ser un polinomio de grado 3. Y como va a tener, me sirve ese gráfico, y como va a tener esa estructura, ¿ya? Sabemos que al menos nos vamos a encontrar con un mínimo y que nos vamos a encontrar con un máximo. ¿Ya? Al ser de grado 3, sabemos que tiene esa estructura y que nos vamos a encontrar al menos con un mínimo y con un máximo. Ya. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos el otro día? Voy a ir derivando bien rapidito. Ahora, si hay consultas, me avisan. Primero, para determinar los intervalos donde es creciente y decreciente, además de los puntos máximos y mínimos, ¿ya? Puntos máximos y mínimos, nosotros utilizamos la primera derivada, ¿ya? Primera derivada. Entonces vamos a calcular esta primera derivada. Entonces voy a anotarla, puedo anotar inmediatamente y prima, ¿ya? Y vamos a ir derivando este polinomio. 2x elevado a 3, ¿cierto? Multiplicamos y nos queda 6x elevado a 2 más 30x más 36 y la derivada de 9 que es 0. ¿Ya? Como les dije, para aprovechar el tiempo, así voy a ir derivando más o menos rapidito, asumiendo que ya la mayoría debería saber derivar ese polinomio. Una vez que obtenemos la primera derivada, recuerden que estamos calculando los intervalos de crecimiento y decrecimiento, así como los puntos máximos y mínimos. Una vez que tenga la primera derivada, es importante que esta primera derivada la igualemos a 0. ¿Ya? Y aquí, como es el polinomio original de grado 3, la derivada le va a quedar de grado 2, ¿cierto? Porque siempre uno le va restando 1 al exponente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí nos vamos a encontrar, al menos en este tipo de ejercicios, una ecuación, ¿ya? De segundo grado, ¿ya? Lo que implica que vamos a necesitar la formulita menos b más menos b al cuadrado más 4ac, ¿ya? Todo esto en una raíz dividido en 2 por a, ¿ya? 2a. Ahora, si utiliza o no esta fórmula va a depender de ustedes, ¿ya? Puede que utilice esta formulita, se va a ir a la segura, ¿ya? Va a ser la segura con la fórmula. Puede a lo mejor intentar factorizar, que también se podría hacer, ¿ya? Pero a lo mejor se va a demorar más si es que no maneja bien la factorización, ¿ya? O en algunos casos, como el que hemos alzado, puede despejarlo sin la necesidad de la fórmula. En matemáticas se insiste harto con esta fórmula porque se va a utilizar, recuerden que A, B y C, ¿ya? Entonces voy a reemplazar yo en la fórmula. El sábado, por ejemplo, no lo hice con la fórmula y dije que también se podía hacer así. Este es el caso en que lo vamos a hacer con la fórmula. Y dice, menos B, es decir, menos 30, más menos B al cuadrado, 30 al cuadrado, menos 4 por A, que es 6, por C, que es 36. Todo esto en una raíz, partido en 2 por A, que sería 36. ¿Ya? Ahí está la receta.
Jorge, ¿por qué menos? Ese Es menos más. 4. Ah, sí, sí. No, aquí la formulita aquí es con menos. Ahí es con menos. Sí, ahí la fórmula es con menos. Menos Ah, 4. ya, ya, ok, ok. Y la fórmula estaba mal escrita. ¿Ya? Pero ahí es con menos. ¿Ya? B al cuadrado menos 4c. Sí. Entonces, ahora calculamos acá. Calculamos esto. Ya, lo podemos hacer en la calculadora. Si quieren, lo vamos a hacer aquí al ladito, con verde. 30 al cuadrado sería 900, ¿cierto? Menos 6 por 4, 24. Ya me daría 24 por 36, 864. 864. Y esto nos da 36. ¿Ya? Entonces, para seguir aplicando la fórmula, me queda menos 30 más menos raíz cuadrada de 36 dividido en 2 por 6, que serían 12. ¿Ya? La raíz cuadrada de 36 sabemos que es 6. ¿Ya? Igual ahí ayúdese de la calculadora, si 6 por 6, 36, me queda listo. Recuerden que en esta parte siempre surge un valor x1, un valor x2, el x1 menos 30 más 6 partido en 12, y el x2 menos 30 menos 6 partido en 12. Ya, esto da menos 2 y esto me da menos 3. ¿Ya? 30 menos 6, 24 negativo, dividido en 12, 2 negativo. Menos 30 menos 6, menos 36, dividido en 12, 3 negativo. Ya, estamos ok. Recuerden que, según lo que vimos el sábado, la derivada, ¿ya? Siempre calculamos la primera derivada, igualamos a 0 en la ecuación de segundo grado. A esto se le llaman valores críticos. ¿Ya? ¿Por qué valores críticos? Porque en estos valores de x, ojo que son valores de x, yo voy a encontrar un cambio, un posible cambio de crecimiento a decrecimiento, y es un posible punto máximo o un posible punto mínimo. ¿Ya? Aquí todavía no sabemos si es máximo o mínimo. Sabemos que ahí va a estar, pero posiblemente puede ser un máximo como puede ser un mínimo. ¿Ya? Si es máximo o mínimo, lo vamos a ver en la parte que sigue, que es la tablita. ¿Ya? Consulta, Luego, Jorge, dígame. a esa altura, ¿uno puede determinar qué es máximo o mínimo? Técnicamente podría, si usted se pone a Por ejemplo, reemplazar los valores. claro, por ejemplo, como para guiarse y que el ejercicio vaya bien con los pasos, por ejemplo, el menos 2 con el menos 3, se supone que ya podría saber que hay un máximo mínimo. Uno puede saber que existe un máximo o un mínimo, pero no sabemos cuál de los dos es. Ese es el problema. Ya, ya, ok. ¿Ya? Ahora, lo que se podría hacer sería tomar este valor, ¿ya? Pero ahí nos estaríamos adelantando sin certeza igual, tomar estos dos valores y reemplazarlo en la función acá. Que eso se hace, pero se hace más adelante. ¿Ya? Como le digo, acá estamos en presencia del valor crítico, pero no sabemos cuál de los dos es. ¿Ya? ¿Cómo uno lo sabe? O cómo nosotros lo sabíamos cuando hicimos una tablita. ¿Ya? Y ese se llama el criterio de la primera derivada. ¿Ya? Entonces, repito, tengo la función, tenemos la ventaja de que dentro del temario dice explícitamente que esta función va a ser de grado 3, tal cual como esta. La derivo una vez, ¿ya? Por lo tanto, como se derivó, queda de grado 2, ¿ya? Primera derivada. La primera derivada la igualamos a 0, nos va a quedar una ecuación de segundo grado, y esta ecuación de segundo grado la tenemos que resolver con la formulita, ¿ya? O como a usted se le haga más fácil. Aplicamos la formulita, listo, nos va a dar dos valores críticos, ¿ya? Avancemos al siguiente paso. Tablita. ¿Cómo es la tablita? Trazamos una recta numérica. Esa línea de arriba va a ser una recta numérica y vamos a anotar acá los valores críticos ordenados, eso sí,
ya en el sentido en que acá tengo menos infinito, más infinito, o infinito positivo, o simplemente infinito, y acá tengo el menos 3, menos 2, ¿ya? Pues, ¿a qué me refiero yo con que sean ordenados? A que los pongamos de manera ascendente, como, tal cual como si esto fuera una recta numérica. Si lo escribo desordenado, lo más probable es que me equivoque, porque aquí nosotros vamos a trabajar con intervalos. ¿Ya? Ahí está. Es decir, vamos a trabajar con un primer intervalo o rango. A mí me gusta más utilizar la palabra rango más que intervalo. Es decir, números que estén en el rango del menos infinito al menos 3, que estén entre el menos 3 y el menos 2, y que estén entre el menos 2 y el infinito positivo. ¿Ya? Ahí tenemos nosotros nuestros intervalos o nuestros rangos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo primero que hacemos? Analizar la derivada para después concluir si en la función va aumentando o va disminuyendo. ¿Ya? Y eso a nosotros nos permite saber si era un máximo o si era un mínimo. ¿Ya? Saber cómo se comporta la derivada a mí me va a permitir concluir si estamos en presencia de un máximo, si va aumentando o si va disminuyendo. Ya, para trabajar esta parte tenemos que buscar un valor cualquiera, que a usted se le haga más o menos sencillo, de trabajar que esté en cada uno de los rangos o intervalos. Del menos 2 al infinito positivo, ya, podríamos trabajar con el 0. ¿Ya? Del menos 3 al menos 2 tenemos pocas opciones, o sea, tenemos infinitas opciones, pero que se nos hagan quizás cómodo, podríamos trabajar con el menos 2,5. ¿Ya? Y del menos 3 hacia abajo, podríamos trabajar quizás con el menos 5. ¿Ya? Estos valores son opcionales, ustedes lo eligen. ¿Ya? Primero, ¿por qué aquí pongo f' y después pongo f? Porque nosotros vamos a trabajar en la derivada. ¿Ya? La derivada que nosotros obtuvimos es donde nosotros vamos a reemplazar estos valores. Es decir, en 6x cuadrado más 30x más 36. ¿Ya? 6x cuadrado más 30x más 36. ¿Ya? Que es la que teníamos acá. 30x, sí. ¿Ya? Entonces, vamos a partir. Vamos a partir en orden. Partamos por el menos 5. La derivada, cuando el x vale menos 5, ¿ya? O cualquier número que haya tomado en ese intervalo, en ese rango, por menos 5 elevado a 2, más 30 por menos 5, más 36. ¿Ya? Y aquí puedo ir haciéndolo con la calculadora. Menos 5 elevado a 2 va a dar 25. 25 por 6 va a dar 150, ¿cierto? Esta parte, 150 más menos 5 por 30, menos 150, más 36, ¿se va? Y me da 36 positivo. ¿Ya? Bien. Por lo tanto, lo que a nosotros no nos interesa más que el número, nos interesa el signo. Ah, la derivada aquí es positiva. ¿Ya? Por lo tanto, la función aquí va aumentando. Trabajamos ahora con el menos 2,5. Entonces, vamos a analizar la derivada cuando el x es menos 2,5. ¿Pudo alguien elegir el menos 2,1, menos 2,2, menos 2,3? Va a funcionar igual. 6 por menos 2,5 al cuadrado, ¿ya? Más 30 por menos 2,5 más 36. ¿Ya? Ahí, ¿ya? Entonces sacamos menos 2,5 al cuadrado por 6 nos da menos 37. ¿Ya? Menos 37,5. Menos 37,5. ¿Ya? Más 30 por 2,5 negativo, ¿cierto?
me da 75 negativo. Más 36. ¿Ya? Es más, en esta parte del ejercicio, yo ya sé que a mí el resultado me va a dar negativo, porque tengo negativo, negativo y un positivo. Sé que me va a dar negativo. ¿Ya? Menos 37, menos 37,5, menos 75, más menos 75, más 30 ¿ya? ¿Ya? Más 36. Entonces sabemos que esto nos va a dar menos 76,5. Entonces aquí menos, por lo tanto, como la derivada nos da negativa, ¿ya? La función va bajando. Y el último análisis de la derivada, cuando el x vale 0, ya esta va a ser más rápida, 0 elevado a 2, más 30 por 0, más 36, esto me da 0, esto me da 0, me queda el 36. ¿Ya? Por lo tanto es positivo y la derivada va subiendo. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Hay alguna duda? ¿Duda? ¿Pregunta? ¿Duda? ¿Pregunta? ¿Duda, Jorge? Sí, dígame. Tú me dices que los números que se integran arriba en la línea es solamente para identificar el positivo o negativo, Sí, ¿cierto? sí, El número que uno coloque va a dar el mismo resultado, o sea, positivo o negativo, ¿cierto? exactamente. Ya, ok. Exactamente. Ok. Aquí traten de elegir un número que se les acomode trabajar. ¿Ya? Por ejemplo, acá donde yo puse el 0, podría trabajar con el 14. Pero ¿para qué vamos a trabajar con el 14 si puedo elegir el 0? ¿Ya? Acá lo mismo, podríamos, no sé, trabajar con el menos 1500 y también me va a dar positivo. Pero si yo trabajo con el menos 5, un número más chico, o entre comillas, un número para mí más redondo, puedo trabajar con él. ¿Ya? Eso depende de ustedes. Si gustan, pueden hacer la prueba. Si alguien está realizando el ejercicio conmigo, puedo ir probando con otros números y ver viendo que le da estos signos igual. Otra cosa importante, ¿ya? Igual que en el ejercicio del sábado, esto me dio hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, ¿ya? No siempre es así. No siempre es así. En este caso, porque por la función, porque un polinomio de grado 3 me dio de esta forma. Pero puede darse el caso en que me dé positivo, positivo y positivo, es decir, todas las flechitas me den hacia arriba. Sí, puede darse el caso dependiendo de la función, ¿ya? Pero lo más probable es que, bueno, como ya está explícito dentro de los contenidos que el polinomio va a ser de grado 3, le dé de esta manera, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué podemos concluir con esta prueba de la derivada, de la primera derivada? Podemos concluir dos cosas, que son las que estaban acá subrayadas, ¿ya? Creciente y decreciente, y el máximo y el mínimo relativo, ¿ya? Es decir, yo puedo concluir que, lo voy a marcar aquí en amarillo, que en este intervalo y este otro intervalo, ¿ya? Es decir, desde el infinito negativo al 3 y al 3 negativo, y desde el 3 negativo, ojo que estos intervalos son abiertos, al infinito positivo, la función va creciendo, ¿ya? Aquí ustedes lo pueden anotar como usted guste, siempre y cuando respete la notación. Es decir, puede escribir la función o y es creciente, ¿ya? Es creciente en, en el intervalo, ¿ya? O cuando x pertenezca al intervalo, ¿ya? Unido el otro intervalo, ¿ya? Ojo, abiertos. No vamos a considerar los valores críticos todavía, los valores que nosotros encontramos, ¿ya? ¿Por qué no los consideramos? Porque nosotros, al encontrar esos valores críticos, la derivada no es ni positiva ni negativa, la derivada es cero, ¿ya? Por eso no se consideran en los intervalos. Y es decreciente
¿ya? Decreciente en X o cuando X pertenece al intervalo o al rango menos 3, menos 2. ¿Ya? Ya. Ahí estamos concluyendo de cuándo crece y cuándo decrece. Ahora, fíjense que esta tabla es muy práctica, porque si yo me hago una idea del gráfico según las flechitas, tengo una idea que es un gráfico más o menos de esa forma. Entonces, ahora yo puedo concluir, ¿ya? Y esto se llama el criterio de la primera derivada, que si aumenta y luego baja, este punto, este número, aquí está el máximo, y como va bajando y luego sube, aquí está el mínimo. ¿Ya? Ahí está el máximo y ahí está el mínimo. ¿Ya? Por eso nosotros no lo podíamos saber antes, porque podría haberse dado el caso que nos diera así, ¿ya? Podría darse el caso, y es muy factible, es muy posible que también esto nos dé en una función que es de grado 3. Entonces acá iba a tener el mínimo y acá el máximo. ¿Ya? Por eso antes nosotros sabíamos que ahí estaba, pero no sabíamos cuál de los dos era. ¿Ya? Y aquí hay un teorema de la derivada que dice que si la derivada cambia de positiva a negativa, es un máximo, y de negativa a positiva es un mínimo. ¿Ya? Entonces acá tenemos el máximo y tenemos el mínimo. ¿Ya? Concluimos lo de los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Ahora vamos a encontrar, ¿ya? Vamos a partir por el máximo. Vamos a partir por el máximo. Es decir, cuando X es menos 3, partimos por el máximo. Y recuerden que el máximo ya no se utiliza la derivada, sino que se utiliza la función tal cual como está, que fue lo que también respondí hace un ratito. Podríamos saberlo, y lo se hace más adelante, se hace justamente en esta parte del ejercicio, es reemplazar este valor, pero no en la derivada, sino en la función, en la que nos dan a nosotros de ejercicio. ¿Ya? Vamos a calcular acá, y entonces es igual a 2, me voy a mover por espacio nomás, ¿ya? 2 por x elevado a menos 3, x elevado a 3. Entonces, menos 3 elevado a 3, más 15 por x elevado a 2, es decir, menos 3 elevado a 2, más 36 por menos 3, más 9. ¿Ya? Y aquí vamos a ir sacándolo. Menos 3 elevado a 3, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, negativo por 2, serían 27 por 2, 54, ¿cierto? Negativo. Entonces acá tenemos 54 de negativo. Más 3 por 3, 9, 15 por 9, tenemos 135. Ya, este queda positivo. Menos, ¿por qué menos? Porque aquí tengo menos con más, me va a dar menos, serían 36 por 3, y tenemos 108, más 9. Ya, entonces aquí podemos sacarlo por parte, menos 54, más 135, da 81, menos 108, más 9. Me dio 18 negativo. Entonces, menos 18. ¿Ya? Si alguien lo pudiera comprobar, sería ideal, ¿ya? Pero eso debería ser menos 18. ¿Ya? Ahí estamos en presencia del máximo. Entonces, cuando el x vale 3, el valor máximo relativo de la función sería menos 18. Por lógica, ¿ya? Ahora tengo que calcular el mínimo. ¿Ya? Calculamos el máximo, calculé el mínimo. Si yo lo quisiera graficar, es decir, si a ustedes les piden graficar, yo tengo que escribir el punto menos 3, menos 18. Jorge, disculpa. Sí, no. El resultado, o sea, la glosa sería cuando x es igual a menos 3, el máximo es 18.
¿Sí? El máximo relativo, agréguele la palabra relativo. Relativo o local. Máximo relativo. Sí, máximo relativo. Ok, gracias, Jorge. ¿Sí? Entonces acá tenemos ahora, vamos a calcular el mínimo. Y el mínimo, el mismo procedimiento, el mínimo, ¿ya? No necesariamente el mínimo me va a dar un número más pequeño, ¿ya? No necesariamente. De ahí lo voy a mostrar. Porque igual voy a mostrar el gráfico como debería quedar. Dice cuando el x es menos 2, ¿ya? Entonces también lo reemplazamos en la función tal cual como encontramos el máximo, ¿ya? Tal cual como encontramos el máximo, lo vamos a reemplazar. Quedaría y es igual a 2 por menos 2 elevado a 3 más 15 por menos 2 elevado a 2 más 36 por menos 2 más 9. ¿Ya? Y aquí lo vamos a ir calculando, igual, paso por paso. ¿Ya? Menos 2 elevado a 3 son menos 8 por 2 menos 16. ¿Cierto? Tenemos acá 4 por 15 serían 30, 60. 60. 2 por 36 serían menos 72 más 9. ¿Ya? Y acá también nos apoyamos de la calculadora. Vamos a la segura. Menos 16 más 60 menos 72 más 9. Nos da 19, negativo. ¿Ya? 19. Entonces, cuando el x es menos 2, estamos en presencia de un mínimo relativo, ¿ya? Y este mínimo relativo es de la función menos 19, ¿ya? En el punto, en el gráfico, sería menos 2, menos 19, ¿ya? Entonces, ahí tenemos recién lo que es el máximo, el mínimo, el intervalo de crecimiento y decrecimiento, ¿ya? Aplicaciones de la derivada. Falta la última parte de este ejercicio. Estos son súper largos. Entonces, yo creo que por lo mismo dice explícitamente el ejercicio que dice dentro del temario que va a entrar uno de estos para que ustedes ya sepan más o menos bien los pasos que tienen que hacer. Primer paso, derivar. Segundo paso, igualar la derivada a cero. Encontrar los valores críticos. Elabora la tablita, ¿ya? Y encuentra los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Luego, gracias a esos intervalos, usted, gracias a las flechitas, usted puede saber si es máximo o mínimo, determina el valor máximo y el punto, y el valor mínimo con su respectivo punto, que cuando digo el punto es esto que está aquí. ¿Ya? Sobre todo si usted después le dice dentro del enunciado, elabore un bosquejo de la gráfica. ¿Ya? Elabore un bosquejo de la gráfica. Recuerden que para elaborar la tablita, nosotros aquí utilizamos la derivada, no la función. ¿Ya? Estas son las derivadas. Y lo que nos interesa es el signo. Sea positivo, negativo, positivo. Derivada positiva, la función va aumentando. Derivada negativa, la función va disminuyendo. Derivada positiva de nuevo, función vuelve a aumentar. ¿Ya? Intervalos, falta dentro del enunciado, donde, y lo voy a subrayar acá, si es cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo, puntos de inflexión. ¿Ya? Punto de inflexión. Punto de inflexión. Vamos. Ya. Para la concavidad, cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo, y los puntos de inflexión, aquí nosotros utilizamos la segunda derivada. ¿Ya? Segunda derivada. ¿Ya? Si gusta lo anota ahí entre paréntesis. La segunda derivada es la derivada de la derivada. Es decir, aquí usted encontró, tenía la función original, la derivó y tiene que volver a derivar lo que ya derivó. Es decir, vamos a derivar esta.
Ya, aquí lo voy a pegar. ¿Ya? Entonces la segunda derivada, es decir, y, comita, comita, o y prima, prima, derivamos la derivada que encontramos al principio. ¿Ya? Vamos a ir derivando este polinomio. 6 por 2 serían 12x. La derivada de 30x es 30. La derivada de 36, 0. Listo. Ahí está la derivada de la derivada. ¿Ya? O segunda derivada. ¿Qué dice? ¿Qué dice el criterio de la segunda derivada? Muy similar a la anterior. La igualamos a 0. ¿Ya? La igualamos a 0. Encontramos el valor del x. ¿Ya? El valor del x. Entonces acá despejo el x. ¿Cierto? Pasamos el 30 restando y el 12 dividiendo. Y nos va a quedar x es igual a menos 30. Jorge, disculpa, Ya, me perdí. ya, ¿dónde? Me perdí. Segunda derivada. ¿De dónde salió el 12x más 3 más 30? Ya, aquí estamos. ¿Cierto? Ya, me devolví, sin el problema. Voy a copiar unas cositas que estaban antes. Esto. Ya, aquí. Aquí, por ejemplo, nosotros, esta era la función que teníamos al principio, ¿cierto? La que estoy moviendo, esta que estoy aquí apuntando. Esa, ¿cierto? Esa es la función inicial, ¿cierto? Sí, La i. sí. Luego, para encontrar los valores críticos, puntos máximos e intervalos de crecimiento, hicimos la primera derivada, que está acá. La copié solamente. Primera derivada, y esto es i'. ¿Sí? Ya. Ahora, para la segunda derivada, la segunda derivada nosotros la necesitamos para el punto de inflexión, para determinar el punto de inflexión, es decir, el punto que a nosotros nos indica el cambio de concavidad, es decir, en qué momento es cóncava hacia arriba y en qué momento es cóncava hacia abajo, la función. ¿Ya? Por lo tanto, para la segunda derivada, yo tengo que derivar la derivada, es decir, volver a derivar, pero esta, la que está acá. Ah, ya, ya. ¿Ya? Ok. Entonces, si yo derivo esto, Claro, 2 por 6, 12. 2 por 6 serían 12x, 12, x 30, más más 30. 30, y el 36 que me da 0, Ok, ¿cierto? ok. Gracias, Jorge. Ya, de ahí aparece. Entonces, con esto yo puedo saber mi punto de inflexión. ¿Ya? Para esto nosotros derivamos para encontrar el punto de inflexión, y ese punto de inflexión es justamente cuando la segunda derivada es igual a 0. Entonces acá nuevamente hacemos una ecuación, pero acá nos queda una ecuación más sencillita porque esta ecuación pasaría a ser ecuación lineal. Lineal. ¿Ya? Pasamos el 30 restando, nos queda 12x es igual menos 30, ¿ya? X es igual a menos 30 partido en 12, ¿ya? Como es fracción, sería ideal que lo simplificáramos, ¿cierto? Y esto nos quedaría menos 5 medios, o si alguien lo quiere escribir como decimal, esto nos queda menos 2,5. ¿Sí? Entonces tenemos 30 dividido en 12, menos 2,5. Ya tenemos esas dos opciones. Puedo trabajar con la fracción, puedo trabajar con el decimal. ¿Ya? Eso también es decisión de cada uno. A ver, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que cuando el x tiene un valor de menos 2,5, voy a trabajar con el decimal. ¿Ya? Voy a trabajar con el decimal. Hay un cambio de inflexión. Es decir, la función, el gráfico, pasa de ser cóncavo hacia arriba a ser cóncavo hacia abajo, o al revés. ¿Ya? Todavía no lo sabemos. Pasa lo mismo que con el máximo con el mínimo. Todavía no lo sabemos. Sabemos que en ese punto es. Más que en ese punto, en ese valor del x es. ¿Ya? Todavía no lo sabemos. ¿Qué nos ayuda a saber cuál de los dos es? Nuevamente hacemos otra tablita. ¿Ya? Hacemos otra tablita.
donde tengo el punto, en este caso solamente es el menos 2,5, ¿ya? Infinito positivo, infinito negativo, y tengo dos intervalos, ya los voy a anotar aquí, menos 2,5, y el otro es 2,5 negativo, coma, ¿ya? Entonces, como estamos trabajando con la segunda derivada, yo pongo f comita comita, o i comita comita, y la función, ¿ya? F prima prima, y f, o puedo poner i, y nuevamente, igual como se hizo para el máximo y para el mínimo, yo elijo un valor en este intervalo, ¿ya? Voy a trabajar aquí con el 0, ¿ya? Elijo un valor facilito. Voy a trabajar aquí con el... También voy a ocupar el menos 5, ¿ya? Porque me acomoda trabajar con él. Puedo trabajar el menos 3, no sé, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la segunda derivada? Según los 30. 12x más 30. Si el x vale menos 5 más 30, ¿ya? Tengo acá 12 por menos 5 me da menos 60, ¿cierto? Más 30, y esto me da menos 30, el resultado. Negativo. Como es negativo, la función cóncava hacia abajo. ¿Ya? Pruebo ahora con el 0. La segunda derivada, me faltó la comita, la segunda derivada, cuando el x vale 0, más 30, y esto me da 30 positivo. La segunda derivada es positiva, por lo tanto, es cóncava hacia arriba. ¿Ya? Entonces lo mismo. Lo mismo puedo escribir acá, puedo anotar, yo no lo voy a anotar, ya por un tema de tiempo para que avancemos el ejercicio igual. Puedo anotar lo mismo. En este intervalo, ya, la gráfica es cóncava hacia abajo. Y puedo anotar también que en este otro intervalo, la gráfica es cóncava hacia arriba. ¿Ya? Eso es lo que pongo, igual que cuando concluíamos que era creciente o decreciente, aquí lo mismo. En el primer intervalo, la gráfica es cóncava hacia abajo, y en el segundo intervalo, la gráfica es cóncava hacia arriba. ¿Ya? Y el punto de inflexión, lo mismo, sabemos que acá está el punto de inflexión, entonces lo hacemos como punto inflexión, ¿ya? Sabemos que lo hacemos cuando el x es menos 2,5, de nuevo, en la función, ¿ya? Entonces, en la función, por eso la voy a pegar acá, para que se acuerden de que es en la función, ¿ya? Y vamos a calcular. Y es igual a 2 por x elevado a 3, es decir, menos 2,5 elevado a 3, más 15 por menos 2,5 elevado a 2, más 36 por menos 2,5 más 9. ¿Ya? Calculando todo esto, yo lo voy a calcular aquí, menos 2,5 elevado a 3 por 2 me da menos 31, menos 31,25 más 2,5 elevado a 2, 6,25 por 15 me da 93,75 más 36 por menos por 2,5 negativo, me queda menos 90, ¿cierto? Ese es negativo. Menos 90 más 9. ¿Ya? Menos 31,25. Ahora voy resolviendo la suma por parte. Más 93,75 menos 90 más 9. 18,5. ¿Ya?
18,5, esto es negativo. Lo que implica que el punto es menos 2,5, 18,5. Aquí estas comitas yo la hice, la del medio, la del par ordenado, exageradamente grande, o la otra cosa que pueden hacer, que a mí se suele hacer mucho, es escribir esto en punto, ahí ya, para no confundirlo con la coma del par ordenado. ¿Ya? Y ahí tendríamos todo lo de un ejercicio. ¿Ya? Lo voy a dejar ahí mientras tanto. Repito. Miren, les voy a mostrar también cómo es que sería bueno 2,5 negativo, menos 2,5, coma, ¿cuánto es esto? Menos 18,5. Ya, les voy a mostrar cómo queda esto en el gráfico. ¿Ya? Luego lo vuelvo a proyectar. ¿Ya? Luego lo vuelvo a proyectar aquí. Ya miren, por ejemplo, acá tengo el graficador, ¿ya? Con la función ingresada. El punto que nosotros acabamos de encontrar, ¿ya? Esperen, me voy a compartir la pantalla completa mejor. ¿Ya? El punto que nosotros acabamos de encontrar, el menos 2,5 y menos 18, que aquí me faltó el menos, y menos 18, ¿cierto? Punto 5, es el punto de inflexión que nosotros nos estaban pidiendo. ¿Cuál es el punto de inflexión? El punto donde la función cambia de ser cóncava hacia abajo y pasa a ser cóncava hacia arriba. ¿Ya? Es lo que yo tenía aquí en la tablita, cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. En este punto la función cambia de ser cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba. ¿Ya? Entonces, ese es el punto de inflexión que a nosotros nos dio. Y ahí ustedes lo pueden visualizar en el gráfico. ¿Ya? ¿Qué otra cosita encontramos nosotros? El máximo, que era el menos 3, menos 18, menos 3, menos 18, lo podemos graficar. Entonces, cuando ustedes tengan este ejercicio en la evaluación, ustedes lo que van a hacer es menos 3, menos 18. Van a ir ubicando los puntos. El máximo, el mínimo, vamos a ubicar el mínimo. E insisto, se pueden apoyar de un graficador. Tienen que tenerlo, idealmente, porque en el fondo, para el graficador, el otro era menos 2, menos 19. Solamente si ustedes le piden el gráfico. Entonces ahí tenemos el máximo, ¿ya? Acá tenemos el mínimo, ¿ya? Las herramientas son para usar. Espérame, voy a moverlo, tengo que moverlo. Aquí está. ¿Ya? Aquí está el punto máximo, el menos 3, menos 18. Aquí está el punto mínimo, que fue el que encontramos, menos 2, menos 19. El punto de inflexión, donde cambia de cóncava hacia abajo y pasa a ser cóncava hacia arriba. ¿Ya? ¿Qué encontramos nosotros también? Fíjense aquí arribita. Del menos 3 hacia atrás, nos dio que la función iba subiendo. Pasamos al menos 3, la función baja. Pasamos al menos 2, la función vuelve a subir. ¿Ya? Y con eso, nosotros ya podríamos graficar. Ya tenemos todo lo necesario. Dónde va subiendo, dónde va bajando, dónde vuelve a subir, dónde llega al punto más alto. Por eso es más alto el relativo, ojo, porque acá hay un valor más alto donde está este punto G. ¿Ya? Hay un valor más alto, pero localmente, aquí, ahí llegamos a una cúspide en la función, por eso se entiende como máximo relativo. Aquí llegamos a la parte ya más bajita en la función, por eso se entiende que es un mínimo relativo o mínimo local. ¿Ya? Porque acá, si yo bajo este punto G, tengo un valor más bajo. ¿Ya? Entonces, por eso se llaman relativos. Hay que agregar la palabra relativo o local. ¿Ya? Entonces ustedes tendrían que ubicar los puntos y graficar. Entonces, ¿pueden apoyarse un graficador? Sí, pueden apoyarse un graficador porque en el fondo
Lo que va a interesar en el certamen es que usted tenga todo el procedimiento y todo el análisis de la función. ¿Ya? Y la gráfica, pues, puede observarla acá. ¿Ya? Así que todo tiene que, todo, si ustedes se fijan, todo tiene que calzar. Eso estaba de más. Repito. ¿Ya? Repito el ejercicio, un resumen completo del ejercicio. Para los puntos o los intervalos de crecimiento, aquí está en amarillo, y decreciente, y máximos y mínimos relativos o locales, se necesita la primera derivada. Primera derivada. ¿Ya? Para esto que está acá, que es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, ¿ya? Necesito, y el punto de inflexión, necesito la segunda derivada. Entonces, para esto necesito la segunda derivada. La derivada de la derivada. Entonces, ¿qué hicimos primero? Partimos por la parte amarilla, ¿ya? Entonces, calculamos la primera derivada, ¿ya? Calculo la primera derivada, la igualo a cero. Una vez que la igualo a cero, se me va a generar una ecuación, que lo más probable es que en el certamen sea una ecuación de segundo grado, tal cual como esta. Aplicamos la formulita y nos va a dar dos valores críticos. Entonces, estos dos valores, ¿qué significan? Que ese puede ser un máximo o puede ser un mínimo. Puede ser un máximo o puede ser un mínimo. Todavía no lo sabemos. Pasamos al siguiente paso, que es hacer la tabla, ¿ya? Con los valores críticos, acá en la parte de arriba, ¿cierto? Una recta numérica y analizamos la derivada. Analizamos la derivada. Entonces, buscamos un valor de cada intervalo, al que más le acomode, y analiza el signo, el resultado de la derivada. ¿Ya? De la derivada. Si la derivada es positiva, la función va aumentando, va creciendo. Si la derivada es negativa, la función va decreciendo. Positiva, creciendo. Si de positivo cambia a negativo, quiere decir que hay un máximo. ¿Por qué? Porque la función hace esto. ¿Ya? Sube y baja, llega a una cúspide, hay un máximo. Si pasa de negativo a positivo, es decir, si va bajando y vuelve a subir, estamos en presencia de un mínimo. ¿Ya? Puedo, o es bueno que ustedes vayan escribiendo, ¿cierto? Todas estas conclusiones, en tales intervalos es creciente, en tales intervalos es decreciente, ¿ya? Como ya sabemos cuál es el máximo y cuál es el mínimo, dónde está el máximo y dónde está el mínimo, tenemos que calcularlo, ¿ya? En la función, yo por eso aquí copié la función, tal cual, sin derivar. Valor del x, ¿ya? Lo reemplazo en la función, me da un resultado y obtengo el punto. ¿Qué significa esto? Que cuando el x vale 3, el valor máximo local o máximo relativo es menos 18. ¿Ya? Y lo encontramos en este punto de la gráfica. Luego, cuando el x vale menos 2, el mínimo relativo, porque estábamos trabajando acá con el mínimo relativo es menos 2, menos 19. ¿Ya? Y lo encontramos en ese punto. ¿Ya? Cuando el x vale menos 2, el mínimo es menos 19 y lo encontramos en ese punto, menos 2, menos 19. ¿Ya? Ahí tendríamos el máximo, el mínimo, y cuando es creciente y decreciente. Y como bien puse acá, para concavidad y puntos de inflexión, utilizamos la segunda derivada, ¿ya? En la segunda derivada, derivamos la derivada, derivamos lo que ya teníamos derivado. Entonces aquí teníamos la función, su primera derivada era esta, que ya la habíamos utilizado. Vuelvo a derivarla, entonces encuentro la segunda derivada, ¿ya? Segunda derivada, para encontrar mi punto de inflexión, ¿ya? Para decir dónde, en qué valor del x esta gráfica va a cambiar, ¿ya? De cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba, o al revés, todavía no lo sabemos, hasta ver la tablita. Igual que en la parte anterior, igualamos la segunda derivada a 0, ¿ya? Igualo la segunda derivada a 0, y bueno, si en este caso es fracción, usted lo trabaja con la fracción o con el decimal, ¿ya? Como quiera. ¿Ya? Hacemos la tablita con este punto que encontramos, este valor,
Entonces tengo nuevamente dos intervalos, trabajamos con la segunda derivada, si es negativa, triste, ¿ya? Cóncava hacia abajo, si es positiva, feliz, cóncava hacia arriba, ¿ya? Y para encontrar ese punto en el gráfico, cuando el X vale menos 2,5, ¿ya? El Y es menos 18,5, es decir, aquí yo tengo el punto de inflexión, en esta parte. Este es el punto de inflexión, ¿ya? Luego es cosa de que yo lleve todos estos puntos al graficador o al gráfico y va a ver que puede trazar la gráfica con todos los datos que ya tenía. Jorge, consulta. Dígame. Ese punto de inflexión no era entonces el 2.5, el menos 2.5. O sea, No, el punto de inflexión son los dos puntos. exactamente, porque es un punto, valga Sí, la redundancia. Es lo un tenía, punto. anoté como punto de inflexión el 2.5, o sea, estaba erróneo. O sea, acá en el 2,5, en el menos 2,5, se encuentra el punto de inflexión para ese valor del X, ¿ya? Es decir, cuando el X vale menos 2,5, yo voy a encontrar el punto. Pero entiéndase que el punto tiene dos coordenadas X y Y, ¿cierto? Entonces este va a ser el punto en el gráfico. Ok, ¿Ya? me quedó más claro, Jorge. Ya, Gracias. ya, ya. Eso sería un ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Aquí pasamos a lo siguiente. Ya, son las 7. ¿Cansamos? Ya. Otro de los contenidos que están en el listado de la evaluación es la recta tangente y la recta normal, ¿ya? A la curva en un punto X sub 0 e Y sub 0. ¿Ya? Esto es un poco más sencillo que el anterior y más corto. Tiene que tener claro que va a necesitar, yo le recomiendo que tenga a mano estas dos fórmulas. ¿Ya? ¿Son necesarias? ¿Se pueden hacer sin las fórmulas? Por supuesto que sí. Pero la formulita le va a ayudar a que usted se oriente. ¿Ya? Dice además, en este tipo de ejercicios, cuando hablen de recta tangente y recta normal, cuando usted le pidan encontrar la ecuación de la ecuación de la recta, usted necesita un punto. ¿Ya? En realidad necesita dos puntos para encontrar la derivada, o sea, para encontrar la pendiente. O, en su defecto, usted necesita un punto y la pendiente. ¿Ya? Esto se le conoce, ¿ya? Esto viene de una fórmula que se muy familiar, muy conocida, que se llama punto pendiente. ¿Ya? Posiblemente la han escuchado. Punto pendiente. Y cómo es la situación que a ustedes les van a dar un punto, ¿ya? Que en este caso es el punto 0,0. Entonces tenemos el punto 0,0. Y la pendiente, ¿ya? Y la pendiente la vamos a encontrar con la derivada, por supuesto. Derivada. Usted entenderá que, o recordarán que la derivada es la pendiente de la recta tangente. Entonces la pendiente la vamos a encontrar con la derivada. Vamos a partir con la recta tangente, ¿ya? Entonces, ¿la derivada de quién? De la función. Y de x, o f de x, o y, como se la han escrito, te la nota. ¿Ya? Entonces vamos a notar aquí y prima. Vamos a notar y primero. Ya me acuerdo por qué elegí este ejercicio. ¿Ya? Y lo elegí justamente por eso que está ahí. En algún momento, no recuerdo bien si fue el lunes pasado o antes, que yo expliqué cómo derivar, creo que era exactamente esta misma función. ¿Ya? ¿Cómo vamos a derivar esto? Y está dentro de los contenidos. ¿Cómo derivamos la exponencial? Podríamos a lo mejor separarla en un producto, multiplicación de dos funciones más chiquititas. A ustedes, si no me equivoco, se la explicaron con una U y una B y una V, la regla del producto. Yo se la expliqué con G y H, es lo mismo, cambio de letras nomás. ¿Ya? ¿Cómo lo podríamos derivar? ¿Hay alguna idea para hacer esto? Dentro de las reglas de derivadas.
¿Hay alguna idea para hacer esto? ¿La podríamos separar en dos o no lo podríamos separar en dos? Sí, Estoy casi es seguro. producto, es producto. Sí, es producto. Estoy casi seguro que ustedes se lo explicaron con una U y una V, ¿cierto? Así. Una U y esto va a ser una V. Yo se lo Sí. expliqué, esto va a ser una G y esto es una H. ¿Qué se parecen los libros? Depende del libro que usted tome, no de matemáticas. ¿Ya? Ya, si ustedes se lo explicaron con una U y una H, o sea, una U y una V, hagámoslo así, ¿ya? Para que no se pierdan. Como es un producto, como la función I, como la función I está compuesta de un producto, en este caso, una U, que es 2x, y una V, una V que es e elevado a x, ojo, la derivada de una exponencial, por eso también se eligió este ejercicio, ¿ya? Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar, vamos a utilizar la fórmula que I derivado va a ser la derivada de U por V, sin derivar, más la derivada de V por U, ¿ya? O le pusieron U con V'. ¿Ya? Si están en orden diferente, no hay problema. Es más, en el control que yo le envié el otro día también había un ejercicio que se resolvía con esta misma fórmula. ¿Ya? Entonces, como yo ya elegí cuál es mi U y cuál es mi V, o mi H o mi G, da lo mismo, tengo que derivarlas para poder utilizarlas en la fórmula. La derivada de 2x, U', la derivada de 2x, sabemos que es 2. La derivada de V, ¿ya? De elevado a x, la derivada de elevado a x, la misma. ¿Ya? La derivada de la exponencial sabemos que queda igual. ¿Por qué? Porque aquí se multiplica por la derivada de x, que la derivada de x sería 1. Entonces, la dejamos así. Ahora aplicamos la fórmula, ¿cierto? Aplicamos la formulita y dice y' es igual la derivada de u, 2 por v sin derivar, no, esta multiplicada. Al final, yo la anoto hacia el ladito para que en el fondo después sea como una especie de multiplicación cruzada. Si ustedes se fijan en esta por esa otra. Entonces quedaría e elevado a x más v derivado por u. ¿Ya? Entonces, por 2x. ¿Ya? Y aquí tenemos ya tenemos nuestra derivada. ¿Ya? Hasta acá esto está derivado, estaría derivado. Podríamos factorizarlo si es posible factorizar. Voy a factorizar con 2 elevado a x y esto me va a quedar 1 más x. ¿Ya? Puede trabajarlo factorizado o puede trabajarlo sin factorizar. Para el caso del ejercicio da exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque a nosotros lo que nos interesa es encontrar la pendiente. ¿Ya? Nos interesa encontrar la pendiente. Por lo tanto, como nos interesa encontrar la pendiente, lo que uno dice es, encontremos, porque en esta, como es y de x, vamos a encontrar y' cuando el x vale 0, porque nos está indicando aquí el punto. ¿Ya? Cuando el x vale 0, entonces aquí vamos a calcular. Por eso le digo, puede trabajar con esta o puede trabajar con la factorizada, le va a dar el mismo resultado. Tiene que darle el mismo resultado. Yo voy a trabajar con la factorizada, ¿ya? Cuando el x vale 0. Porque el ejercicio lo dice, el punto 0, 0. Acuérdense que es x, y. ¿Ya? Con la factorizada, e elevado a 0 por 1 más 0. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto da la derivada aquí? E elevado a 0, todo número elevado a 0 es 1, por lo tanto me queda 2 por 1 más 0, 1, y esto me da 2. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué vamos a concluir? Que la pendiente, ¿ya?
M, utiliza mucho la letra M para la pendiente, ¿ya? Pendiente M, ¿ya? O podemos escribir simplemente que la pendiente de la recta tangente es 2, ¿ya? Que la pendiente de la recta tangente es 2. Entonces, ya tenemos el punto y ya tenemos la pendiente gracias a la derivada que nos da 2. Tengo el punto que lo da el ejercicio, tengo la pendiente gracias a la derivada, derivé y reemplacé en ese punto. Listo. Y está la pendiente. Tenemos, ojo, la pendiente de la recta tangente. Nos falta la ecuación. El profesor nos pide la ecuación. ¿Ya? Y la ecuación de la recta tangente la vamos a utilizar con este punto, con esta formulita que está acá. ¿Ya? Vamos a reemplazar aquí. Entonces me voy a llevar este, voy a copiar. ¿Ya? Entonces, miren, interpretemos lo que dice acá. Vamos a utilizar la primera. ¿Ya? Vamos a encontrar la ecuación de la recta tangente. ¿Qué dice? La ecuación de la recta tangente dice I menos f de x sub 0 es igual f', ahora es solamente reemplazar datos nomás, ¿ya? F' de x sub 0 por x menos x sub 0, ¿ya? Entonces, el enunciado le está dando el valor del x sub 0 y del y sub 0. Dice el enunciado del ejercicio, dice x sub 0 y sub 0 es 0,0. ¿Ya? Lo está diciendo aquí. Ahí está. Ahí. ¿Ya? Además, hay que recordar que i sub 0 o que i es igual a f de x. Por lo tanto, i sub 0 es lo mismo que f de x sub 0, es decir, 0. Porque lo está dando el ejercicio aquí, donde estoy subrayando con rojito. Lo voy a destacar aquí. ¿Ya? Y donde esto voy a subrayar con azul, lo está diciendo el ejercicio. ¿Qué otra cosa encontramos nosotros cuando derivamos? Encontramos la derivada de f de x y la reemplazamos con el mismo valor x sub 0. Y nos dio 2. Y nos dio 2. Entonces vamos reemplazando. Y, ¿ya? Vamos reemplazando. Y menos f de x sub 0. Lo busco acá. F de x sub 0. ¿Cuánto era? 0. Es igual a la derivada. ¿Cuánto nos dio la derivada? 2. Por, abro paréntesis, x y el valor del x sub 0, 0. ¿Ya? Y aquí ya tengo la ecuación de la recta. ¿Ya? Esta ya es la ecuación de la recta. Puedo escribirla más ordenada. Por ejemplo, i menos 0 sigue siendo i. X menos 0 sigue siendo x. Entonces 2 por x o simplemente 2x. Listo. Acá tenemos la ecuación de la recta. Preguntas. ¿Qué de esto no se entendió para volver a explicarlo? O explicarlo de otra forma. Pregunten nomás. Pregunten nomás. Jorge, a mí no me dan No, deseo de preguntar, he preguntado demasiado. no, pero pregunten nomás. Pregunten nomás. Y me interesaba aprender. Hasta la página, hasta la diapo anterior, súper bien. Pero Ya. con esta no caché una. Se borra entonces. Se borra entonces. Se borra. Ya. Lo voy a anotar de otra forma. Ya, lo voy a anotar de otra forma, así que tranquilo. Ya. Aquí en el enunciado, ¿ya? Dice que x sub 0 e y sub 0 es igual a 0,0. ¿Ya? Puede que acá diga 2,1, 1,2, da lo mismo.
Entonces, ¿qué tengo que saber? Que el x sub 0 es 0, y si hubiese habido otro número, corresponde a ese número, y que el y sub 0 es 0. ¿Ya? Entonces, yo que hice aquí, anoté. X sub 0 es 0, y sub 0 es 0. Dependiendo del valor que a mí me den. ¿Ya? Otra cosa. Entonces, aquí yo me voy a devolver un poquito. Sabemos que y es igual a f de x, ¿cierto? Y es igual a f de x. Y sub 0 es igual a f de x sub 0. ¿Ya? Otra cosa, otra forma quizás de cómo también se suele ver esta fórmula, insisto, yo siempre recalco de esto, depende mucho del libro que usted tome, es así. ¿Ya? También lo puede hacer de esa forma, es lo mismo. Entonces, si fijan aquí, es exactamente lo mismo, solamente que está escrito de otra manera. ¿Ya? Está escrito de otra manera. ¿Por qué? Porque I sub 0 corresponde, como le dije antes, o I sub 0, aquí está, a f de x sub 0. F' corresponde a la pendiente M, que en algunos libros aparece como la pendiente M, lo voy a marcar con otro color. ¿Ya? Pendiente M. ¿Ya? Que es el valor que nosotros encontramos antes, el valor de la pendiente. Y lo voy a marcar con otro color ahora, x sub 0, aquí aparece como x sub 0, ¿ya? Que es el que está acá. ¿Ya? Y la pendiente que nosotros encontramos antes, ¿ya? Gracias a la derivada, lo que pasa es que aquí está escrita con la derivada, pendiente, ya recuerde que la pendiente es lo mismo que la derivada, es lo mismo que a nosotros nos dio como resultado 2. Todas estas cosas son formas similares de anotarlo. ¿Ya? Generalmente se utiliza la letra M para pendiente. ¿Ya? Nosotros aquí, ¿por qué en la fórmula no está anotado como letra M de pendiente? Ya que aparece en los libros. Porque la fórmula hace referencia a la derivada, a la recta tangente. Que la pendiente de la recta tangente es la derivada. ¿Ya? Entonces, eso es. ¿Qué es lo que hice ahora? Luego, ¿qué es lo que se hizo luego? Voy a ordenar un poquito más. Ahí está. ¿Qué se hizo? Se reemplazó. ¿Ya? Por eso les dije, tengan esta formulita a mano. Y menos. Esto recuerden que es, esto que estoy aquí marcando, es I sub 0. ¿No? I sub 0. El valor es 0. M, que es la pendiente, ¿ya? Pendiente, aquí lo vamos a poner pendiente. M, que es la pendiente, es 2. Abro paréntesis. X, estos valores de X y de Y no se reemplazan. ¿Ya? Se reemplazan. X sub 0, ¿ya? X sub 0 entiéndase que es un valor conocido, un número que ustedes lo van a dar, un punto cualquiera. Y X sub 0 también lo reemplazo por 0, porque a mí me lo dieron. ¿Ya? Supongamos que en otro ejercicio, de hecho en otro ejercicio de la guía aparecían con otro punto. ¿Ya? Y lo quise trabajar porque era la función exponencial, ¿no? Pero si aquí le hubiesen dado otro punto para el X sub 0, el Y sub 0, usted escribe los otros dos valores que le dan. Lo importante es derivar y evaluar la derivada para encontrar la pendiente. Y estos numeritos es reemplazar según lo que usted le den. ¿Ya? Ahora, si yo trato de resolver esto, tendría que a lo mejor aplicar propiedad distributiva acá, ¿ya? Y ordenar, no es más que eso. Pero aquí me sale cortito el ejercicio porque si yo digo i menos 0 es lo mismo que escribir i, x menos 0 es lo mismo que escribir x, entonces me queda 2 por x. Es decir, la ecuación de la recta, siempre déjenla en función de y, va a ser 2x. ¿Ya? No sé si por ahí se entendió un poquito más. La ecuación de la recta queda siempre y igual algo con x. Ya, 2x más 3,
4x, 4x menos 1, siempre queda algo así de esa forma. ¿Ya? Pero estas son las formulitas. Insisto, puede que ustedes la tengan anotada de otra forma. ¿Ya? Pero aquí donde yo le puse M, esto es la pendiente. También se conoce como la fórmula punto pendiente, es decir, donde usted utiliza la pendiente y un punto cualquiera. Gracias, Jorge. ¿Y? No, pero si está la duda todavía, ecuación recta tangente. ¿Ya? Y con la misma vamos a encontrar la ecuación recta normal. ¿Ya? Recta normal. Y tenemos otra formulita también para esto. ¿Ya? Entendamos que la recta normal a la recta tangente es una recta perpendicular. ¿Ya? Miren, y tenemos la misma fórmula. Dice y menos f de x sub 0 es igual a menos 1 dividido en f' de x sub 0, paréntesis, x menos x sub 0. ¿Ya? Ahí. ¿Ya? Y es lo mismo, es ir reemplazando, porque fíjense en el detalle. F de x sub 0 es lo mismo que y sub 0. ¿Ya? Entonces, según los valores que le están dando en el ejercicio, y sub 0, 0, menos 1, la derivada. ¿Cuánto nos dio la derivada? Ah, nos dio 2, menos 1 medio. X sub 0, menos 0. ¿Ya? Entonces, y menos 0 me da y, x menos 0 me da x, y menos 1 medio, por menos 1 medio, sigue siendo menos 1 medio de x. ¿Cómo saber si es que esto lo hice bien o lo hice mal? ¿Ya? ¿Cómo saber si es que esto lo hice bien y lo hice mal? Este numerito, que yo estoy marcando en rojo, junto con este numerito, multiplicados, tienen que dar menos 1. Si usted multiplica 2 por menos 1 medio, tiene que dar menos 1. Así yo sé si esto lo hice bien o lo hice mal. Porque para que las rectas sean perpendiculares, el producto de las pendientes tiene que ser menos 1. ¿Ya? Usted lo puede comprobar. 2 por menos 1 medio le va a dar menos 1. Pero como les digo, lo de la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal es derivar, reemplace el número del x que le dan y después vaya reemplazando el resto de los datos en las dos formulitas que están ahí en el cuadrito amarillo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? Vamos a pasar a los problemas de aplicación ahora. Ahora, si hay alguna pregunta de esto, algún ejercicio de este tipo que esté en la guía, que a lo mejor intenten hacer, me lo pueden preguntar el viernes también. ¿Ya? Ya, problemas de aplicación. ¿Para qué es que se aprende, para qué se aprende a derivar? ¿Ya? La derivada tiene distintas aplicaciones en todos los ámbitos. ¿Ya? Una de las cosas que se utiliza en el ámbito de la economía es maximizar o minimizar. ¿Ya? Por eso nosotros hablábamos antes del máximo, máximo y mínimo, buscar el punto máximo o el valor máximo de ciertas condiciones. Y lo que se conoce también como el análisis marginal, que es una relación de, ¿cómo se llama? Razón de cambio, ¿ya? De razón de cambio. Ahora, hay distintos tipos de preguntas acá, ¿ya? Y quiero explicar que esto en realidad es más sencillo de lo que parece, y de pasadita explicar la interpretación, ¿ya? El análisis marginal, siempre que a usted le aparezca eso en el problema, usted tiene que tener claro
que si le aparece esto, todo indica que tengo que aplicar la derivada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está relacionado a problemas de razón de cambio. ¿Ya? Razón de cambio. Acuérdense eso. Marginal. Razón de cambio. Entonces, si usted le piden aquí, calcule el costo marginal de las siguientes funciones. Y en la guía aparecían 4 funciones. Yo elegí una. ¿Ya? No sé si porque hay una que el profe me marcó, no sé si la habían hecho ya antes o la van a hacer hoy día. ¿Ya? No recuerdo bien eso. Me dijo eso, pero no me acuerdo bien. ¿Ya? Pero yo elegí una. ¿Ya? Me dijo que no eligiera esa yo porque la iba a hacer ella, creo. Entonces, cuando a mí me pidan calcular el costo marginal, lo primero que tengo que tener claro es que tengo que derivar la función de costo. ¿Ya? No le dé mucha vuelta a la cosa, a menos que diga costo promedio, ya que eso sería otra cosa. Pero si usted le pide costo marginal, no le dé mucha vuelta a la cosa y encuentre la derivada de la función de costo. ¿Ya? Derivada, en este caso, D. ¿Por qué le pongo D? Porque si le hablan del costo marginal, usted derive la función de costo. Si le hablan de ingreso marginal, derive la función de ingreso. Si le hablan de utilidad marginal, derive la función de utilidad. ¿Ya? Los ejercicios del 1 al 4, ¿ya? Que están del 1 aquí al 4, yo por ejemplo tomé el 3, ya le dan la función de costo lista. Ah, tengo la función de costo. Es cosa simplemente de derivar. Voy a agrandar esto un poquito. ¿Ya? Entonces vamos a derivar. Derivemos esto. ¿Ya? El 3 se multiplica con esto y nos queda 0,0003 x elevado a 2 menos 0,009 por 2x. 2. Entonces sería 0,18, ¿cierto? X más 20 por 1. Por 1. 20 por 1, 20. Y el otro, chao, 0. 0. Listo. Entonces, ¿qué significa esto? Que depende cómo usted le formule la pregunta. Aquí se calcula el costo marginal. Desgraciadamente, desde mi punto de vista, el enunciado está un poquito... Usted no puede calcular el costo marginal acá. ¿Ya? Lo que sí acabamos de encontrar, esto, es la función de costo marginal. ¿Ya? Aquí tenemos la función costo marginal. Y les voy a mostrar al tiro por qué. ¿Ya? Yo tomé el 3. ¿Ya? Derivamos la función de costo. Como derivé la función de costo, tengo la función de costo marginal. En algunos casos, por ejemplo, dice, le dan un valor. ¿Ya? Por ejemplo, evalúe la utilidad marginal cuando tenemos valores para el X o para el P. Ahí es distinto. Ahí yo puedo calcular la cantidad marginal, la cantidad numérica. ¿Ya? Aquí yo tengo la función de costo marginal. Si yo quisiera encontrar el costo, supongamos que este ejercicio, ¿ya? Supongamos que el X representa unidades. ¿Ya? Generalmente el X representa unidades, ¿ya? De producir algo en una empresa, unidades. Supongamos que yo estoy hablando de 100 unidades. ¿Ya? Si yo al ejercicio le agrego esto, ¿qué voy a hacer? A la función de costo marginal la reemplazo cuando el X vale 100. Entonces me queda 0,03 por 100 elevado a 2. Bueno, entonces 100 elevado a 2. ¿Ya? 100 elevado a 2 menos 0,18 por 100 más
20. ¿Ya? Ojo, lo primero que se encuentra con la derivada es la función de costo marginal o la función de ingreso marginal. Si a usted le dan un número, como es el caso de algunos ejercicios de la guía, usted lo reemplaza. Reemplacémoslo para explicar inmediatamente la interpretación antes de que se vayan. 0,03 por 100 por 100 me da 10.000 por 10.000, ¿cierto? Eso me debería dar 3 menos 18 menos 18 más 20. ¿Ya? Me da 5. ¿Ya? Esto da 5. ¿Ya? La idea es que estos problemas sean bien contextualizados. ¿Ya? Porque, por ejemplo, acá se podría encontrar, ahora sí encontramos el costo marginal, porque encontramos un resultado, porque tenemos la cantidad de unidades, y también hubiese sido ideal, como es en el caso de algunos problemas también, que el costo diga, calcule el costo, falta aquí, no sé, que diga en pesos o en dólares, ¿ya? El costo marginal de producir 100 unidades es 5 dólares, supongamos. ¿Cómo tendría yo que responder? Que al aumentar la producción, supongamos que estamos produciendo X unidades de artículos, que al aumentar la producción de 100 a 101 unidades, ¿ya? El costo varía en 5 dólares, supongamos. ¿Ya? Varía en 5 dólares, porque nosotros estamos interpretando aquí la derivada como una razón de cambio, que es una de las aplicaciones que tiene la derivada. ¿Ya? Esto es una cosa. ¿Ya? Si nosotros, como yo le evalué cuando el X daba 100, porque yo lo inventé este valor para darle a ustedes el ejemplo, ¿ya? Si el X da 100, significa que al aumentar la producción de 100 a 101, ¿ya? El costo aumentaría el costo de producción en 5 dólares, suponiendo que el enunciado a usted le diga dólares. ¿Ya? Suponiendo que el enunciado diga dólar, o diga peso, lo que sea. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en los ejercicios del 5 al 8, ustedes simplemente deriven y ahí usted encuentra, no tiene nada que reemplazar. ¿Ya? Aquí simplemente tienen que... A ver, ¿dónde estaba? ¿Ya? Del 5 al 8 simplemente tienen que derivar. ¿Ya? Entonces ustedes calculen el ingreso, lo que van a encontrar va a ser la función de ingreso marginal. No el ingreso en sí, no el número, sino que es la función de ingreso marginal. ¿Ya? Del 9 al 12 se podría complicar un poquito más la cosa. No alcanzamos a hacerlo por tiempo, porque acá igual les tenía el 12, el 9, el 13. ¿Ya? Entonces igual ahí lo voy a continuar explicando el sábado. ¿Ya? Tienen clase ahora, así que no me puedo extender más. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? ¿Le envío el canal por WhatsApp a alguien? ¿La grabación? ¿Cómo lo hacemos? Si alguien lo quiere echar una miradita. Voy a dejar de tener la grabación.